que organiza la Cámara de Comercio de Álava. Soy Santiago Barrueco, director de mercado de la Cámara, y el webinar que tenemos hoy previsto es la situación actual en Estados Unidos a consecuencia del COVID-19. Con nosotros está Gonzalo Arance, Deputy Manager de Enterprise Florida, un experto en lo que es el mercado norteamericano, aparte un gran profesional, un gran amigo y un perfecto conocedor de todos los entresijos del mercado estadounidense, ya que ayuda a implantarse, ahora nos contará él con más detalle, a más de 150 empresas en los últimos años. Luego me corriges, Gonzalo, si son más, pero por ahí creo que andaban. Por lo tanto, un gran experto y que seguro que nos vas a poder ayudar mucho a entender cuál es la situación actual dentro de los Estados Unidos con esta crisis del COVID-19. Por situar un poco el webinar de hoy, he echado un poco por encima la presentación del ponente y luego me extenderé un poquito más. Va a ser un webinar que pretendemos que sea eminentemente práctico. La exposición de Gonzalo será aproximadamente 25 o 30 minutos y luego dejaremos un turno para lo que vosotros necesitéis de ruegos y preguntas, y para eso tenéis arriba a la derecha el chat para que podáis durante la intervención de Gonzalo ir planteando las dudas que tengáis y al final de la exposición podremos llevarlas a cabo. El webinar que tenemos hoy se enmarca dentro, pues bueno, de lo que es la filosofía y el ADN de la Cámara, que es la internacionalización y saber cuál es la situación que se está viviendo en los diferentes entornos en los cuales nuestras empresas están o bien implantadas o bien exportando. Dentro de este planteamiento, el webinar va a englobar pues, lo que comentábamos anteriormente, que Gonzalo nos intente explicar cuál es la situación actual en Estados Unidos y concretamente también en el estado de Florida, cómo está impactando allí la pandemia, cuál es la situación de las empresas y cuáles son las perspectivas de estas y oportunidades de negocio para las empresas españolas. También un tema interesante era el tema de cómo se está gestionando ahora el tema de los visados, un tema muy recurrente y bastante complicado ya habitualmente y ahora entendemos que todavía más. Los aplazamientos de impuestos que se están llevando a cabo y también las consecuencias para la empresa española desde el punto de vista que esté implantada, desde el punto de vista societario, fiscal y migratorio. Pretendemos que sea, como os he dicho, un webinar bastante interactivo, bastante ameno. Por lo tanto, si os parece, vamos a dar comienzo. Le cedo la palabra a Gonzalo Arance, Deputy Manager del Enterprise Florida. Gonzalo, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tus palabras y por invitarme a participar hoy en este webinar con empresas del País Vasco. Como ha comentado Santiago, yo trabajo para el Gobierno de Florida y estoy aquí basado en Madrid, en Europa, y me dedico a llevar sobre todo empresas extranjeras a Estados Unidos, en concreto al estado de Florida, ¿vale? Lo que hacemos es, desde el momento en el que manifiestan un poco el interés por venir a nuestro estado, intentamos ayudarlas y llevarlas de la mano desde el principio para que no cometan errores y puedan estar lo antes posible funcionando. Trabajamos con empresas de todos los sectores y de todos los tamaños, desde la típica implantación comercial de una oficina con 3 personas hasta, bueno, pues una fábrica con 3.000 personas, con 3.000 empleados. Hacemos un poco todos los tamaños también, ¿no? Voy a empezar hablando un poco de la situación de Estados Unidos con la actual crisis del COVID. Como sabéis, Estados Unidos está bastante menos afectado desde el punto de vista económico que la Unión Europea. En general, estamos hablando pues, de que en Estados Unidos, y dependiendo de los estados, que luego lo podemos comentar si queréis, el cierre total y el parón ha sido prácticamente de 3 semanas versus 2 meses y medio que llevamos en Europa. Los estados más afectados en un principio pues, han sido Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana, Pensilvania, Massachusetts, Michigan y California. El brote se cree que empezó por Washington State, seguramente con trabajadores de Boeing, que vinieron seguramente del sudeste asiático, y la caída del PIB que se espera es menor de la inicialmente pronosticada. Se estaba hablando al principio en Estados Unidos de una caída anual en 2020 de entre un 8% del PIB de Estados Unidos y un 15%, y ahora ya se está hablando de un 4,5 y un 9%, ¿vale? O sea que
seguramente al final en el mejor escenario para Estados Unidos. El nivel de paro que se espera aproximadamente, aunque aquí nos parezca ridículo, para el cuarto trimestre allí es del 14%, que es alto, pero no es dramático. Y luego, pues como sabéis, el plan de estímulo del presidente Trump ha sido bastante potente, ¿no? Desde la primera semana se han puesto encima de la mesa 2 billones de dólares, de los de 12 ceros, lo que llaman ellos 2 trillion, ¿vale? De estos 2 trillion, 350.000 millones han ido en préstamos para pequeñas y medianas empresas. Como sabéis, la concepción de pyme aquí, pues normalmente se contempla hasta 50 trabajadores. En Estados Unidos es hasta 500, ¿vale? Estamos hablando siempre de 500 trabajadores para abajo. Eso es una small and medium size enterprise. Hay otros 500.000 millones encima de la mesa para empresas directamente afectadas, a las que la actividad haya afectado enormemente, sobre todo las de manufactura, lógicamente. Otros 50.000 millones a fondo perdido van a ir para el sector aéreo, ¿vale? A cambio de que estas empresas eliminen los dividendos al accionista, ¿vale? Todo siempre con condiciones, pero siempre con un sentido económico bastante pragmático, como sabéis. Y luego hay 250.000 millones para el INEM, ¿no? Para el paro, para futuros desempleados. Se han flexibilizado también muchísimo las exigencias crediticias. Bueno, se ha hablado con los bancos y se ha levantado un poco el pie del acelerador a la hora de exigir la devolución de créditos, y también se han levantado un poco los ratios exigidos de solvencia a la banca, ¿vale? Por parte de la SEC. El 27 de abril, es decir, hace ya casi 2 semanas, se empezó ya a levantar el confinamiento en algunos estados, ¿vale? Entre ellos Florida. Quería comentaros también de todo este dinero que se ha puesto encima de la mesa, lo que directamente han podido usar las empresas a nivel federal, es decir, son medidas federales, son 2 programas, ¿vale? Uno es el PPP, que es el Paycheck Protection Program, ¿vale? Este PPP está pensado para empresas, como os he dicho antes, de menos de 500 empleados, es decir, pymes. Y es un préstamo que se hace hasta 10 millones de dólares a un tipo de interés del 4%, diréis, joder, qué barbaridad. Bueno, los tipos allí, sabéis que están más o menos 200 puntos básicos por encima, un 2% por encima de lo que están aquí en la Unión Europea. El préstamo sería el 4%, pero con un plazo de devolución largo de 10 años, ¿vale? Bueno, se prevé también aquí, en este caso del PPP, la condonación de parte del crédito si la empresa no despide empleados durante este periodo o los readmite antes de 3 meses. ¿Vale? Como veis, todo va ligado siempre al mantenimiento de las estructuras, a salvar estructuras. Y este dinero pues, se puede utilizar para prácticamente todos los gastos de alquileres, hipotecas, salarios, gastos corrientes de la empresa, etcétera, ¿vale? Bueno, el segundo programa federal es el EIDL, ¿vale? El Economic Injury Disaster Loan. Estos son créditos de capital circulante, es decir, para capital circulante, working capital de la empresa, para financiar esa tesorería, básicamente, de hasta 2 millones de dólares por empresa, para devolver a 30 años y a un tipo del 3,75. ¿Vale? Estamos hablando de un plazo larguísimo. En este caso, este tipo de créditos sí hay que devolverlos, ¿vale? Y no se pueden condonar. ¿Qué empresas pueden acceder a este tipo de ayudas? Bueno, pues como sabéis, en principio, lo que salió la primera semana era que solo las empresas norteamericanas, lógicamente, podían acogerse a este tipo de ayudas y de medidas, ¿no? Sin embargo, a partir de la segunda semana, se ve que hubo, bueno, pues algunas quejas y, lógicamente, por parte de los asesores, se vio que Estados Unidos vive también en gran parte de la inversión extranjera, que representa un 30% de su PIB, lo que invierten todas las empresas extranjeras en Estados Unidos y el empleo que generan, y, bueno, pues se cambió el criterio y ahora cualquier empresa extranjera con una filial allí que opere también puede acogerse, esa empresa filial, aunque sea de titularidad extranjera, a todas estas medidas, ¿no?
¿Cómo se puede acceder a las ayudas? Pues básicamente ya sabéis lo rápidos que son y lo prácticos que son. Hay 3 vías. Una es la página web del SBA, del Small Business Administration, que los primeros días estuvo colgada, pero ya se solucionaron los problemas porque hubo, bueno, bastantes peticiones de ayuda. Otra es tu entidad de crédito, ¿vale? Tu propio banco, que tiene línea directa con la Small Business Administration. Y luego también tu Certified Public Accountant, es decir, tu gestoría de cabecera de allí, tu empresa que te lleva la contabilidad y los impuestos, ellos también te pueden gestionar directamente las ayudas, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco del estado de Florida, para que conozcáis un poco cómo está la situación allí. Afortunadamente hasta ahora hemos sido uno de los estados menos afectados. Tened en cuenta que hemos tenido alrededor de, a día de ayer, de datos del día de ayer, unos 45.000 contagiados, ¿vale? Y 2.000 muertos. Esto sobre una población de 21 millones y pico de habitantes, es decir, un poco menos de la mitad de España. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de que tenemos con la mitad de población menos de la 10ª parte de fallecidos. Bueno, pues aquellos que decían que el sistema sanitario estadounidense era malo y era solo para ricos, bueno, pues aquí está la demostración de que tienen los medicamentos más punteros, conocen mejor los tratamientos y tienen unos medios, gracias precisamente a esa colaboración público-privada, donde lo privado ocupa el 80% del espectro sanitario y el público el 20%, y bueno, pues ahí tienes las cifras, ¿no? De fallecidos. Como Estado hemos sido también uno de los primeros en implementar las medidas de cierre, ¿vale? Sobre todo en lo que se refiere a ocio, ¿no? Cerramos rápidamente los cruceros, los parques, los restaurantes, los bares y las playas, ¿no? Fueron 2 o 3 semanas de cierre y a partir de ahí empezaron poquito a poco a abrir las playas. Estamos haciendo ahora mismo controles solamente en aeropuerto, porque solo hay vuelos domésticos, a los que vienen de áreas de riesgo, ¿vale? A toda esa gente se les está tomando la temperatura, a los que vienen de Nueva York, Connecticut, New Jersey, California, y además de tomar la temperatura se les está, bueno, pues recomendando, conminando a que donde vayan, a casa de un familiar o donde sea, pues tengan también una cierta cuarentena de 14 días, ¿no? A pesar de que el Estado, como entidad gubernamental, no ha decretado un confinamiento muy, muy potente, sí que ha habido áreas que tienen una cierta independencia a nivel de decisión, como sabéis, algunas ciudades y condados, como Miami y Fort Lauderdale, donde sí se han tomado algunas medidas más restrictivas, seguramente que por el tamaño de estas áreas, ¿no? Además de las ayudas federales, algunos estados han incrementado también algunas ayudas a mayores de las que existen a nivel federal, han implementado algunas ayudas también para las empresas locales, ¿no? En el caso de Florida, pues se ha puesto en marcha también lo que se llama el Florida Small Business Loan, que son créditos puente, ¿vale? Cogen un crédito que ya tenías, te lo garantizan y te lo mueven 3 meses después, 6 meses después, un año después, ¿no? Los créditos puente estos del Florida Small Business Loan van desde $250.000 hasta 5 millones, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo está afectando un poco a las empresas españolas que están implantadas en Estados Unidos. Comentaros que la mayoría de las empresas españolas que hay en Estados Unidos, alrededor del 60-70%, operan en el sector servicios, ¿vale? Por lo que la actividad pues, se ha visto menos afectada, ¿vale? Que en empresas, bueno, pues que venden producto o que son manufactureras o que están moviendo mercancía, ¿no? Estoy hablando sobre todo de empresas que hay en Florida, españolas de servicios bancarios, servicios financieros, bufetes de abogados, hay empresas de contabilidad también españolas ahí operando, de seguros, empresas de servicios de tecnologías de la información, de software, de informática, de mantenimiento, empresas de publicidad. En estos casos, pues casi todas las empresas han conseguido seguir en contacto con los clientes y han podido, pues porque se puede hacer en remoto, seguir proveyendo sus servicios, ¿no? Con respecto a las empresas españolas que hay ahí operando, que son de producto, bueno, pues la mayor parte también pertenecen afortunadamente al sector de alimentación y bebidas.
y como, bueno, pues se ha caído el canal Horeca, pero es verdad que se ha visto compensado por el canal retail y por el consumo que ha habido en supermercados, pues bueno, más o menos se ha podido capear el temporal, ¿vale? También es verdad que las empresas que tienen una operativa total en Estados Unidos, pues se desconectan peor, es mejor y han permanecido más conectadas con los clientes, ¿no? Todas esas empresas que tienen allí oficina o presencia, o aquellas empresas bueno, pues fabrican allí o ensamblan allí, pues es más difícil que queden desconectadas o que queden descolgadas, ¿no? Respecto a las agencias gubernamentales que hay allí y que están ofreciendo líneas de financiamiento a pymes, bueno, pues la finalidad sobre todo de estas medidas ha sido sobre todo intentar paralizar un poco el golpe económico y evitar sobre todo los despidos de personal, o que si ha habido despidos, pues la readmisión de esa gente y la vuelta a trabajar haya sido lo más rápida posible, ¿no? Voy a comentar ahora un poquito de manera muy rápida las consecuencias societarias y fiscales, ¿no? Del COVID. Bueno, en el caso de Estados Unidos, la Hacienda de Estados Unidos, como sabéis, el IRS, el Internal Revenue Service, ha pospuesto la liquidación de determinados impuestos, ¿vale? A las empresas, tanto nacionales como filiales de empresas extranjeras. Y se han diferido algunos impuestos al siguiente trimestre. Hay una serie de impuestos también diferidos, que han sido el Personal Income Tax, el IRPF, el Corporate Income Tax, que es el impuesto a sociedades, el impuesto que hay a las partnerships, que es un tipo de sociedad delimitada, y luego también los de real estate, inmobiliarios y otros. Todos estos impuestos federales que se tenían que haber liquidado en el primer trimestre quedan pospuestos a partir del 15 de julio, ¿vale? La mayoría de los estados han hecho también una cosa muy similar en todos aquellos impuestos que son de colecta estatal, es decir, aquellos impuestos que son de recaudación por parte de los estados. Y respecto a los visados, pues le he comentado a Santiago antes un poco cómo estaba el patio porque he hablado con la embajada la semana pasada. Ha habido muchas empresas que me han preguntado cómo estaba el tema de visados y de la sección de inmigración porque les ha cogido justo esto en medio de la tramitación y de la gestión de visados para irse a Estados Unidos a montar la empresa y a funcionar con ella. Por lo que he podido averiguar, pues la paralización de los procesos migratorios, incluso los de estatus de refugiado, se han paralizado completamente, ¿vale? Ha sido una medida federal, sobre todo para intentar proteger en estos meses el empleo local, ¿no? La paralización de estos plazos para obtener el visado, por lo que he podido hablar con la embajada, parece que no se va a reactivar antes de agosto. Entonces, un poquito de paciencia y seguramente a partir de agosto pues empezarán a llamar desde el principio de la fila, es decir, desde los primeros que quedaron sin entrevista a partir del viernes, creo que era 5 de marzo, ¿vale? Yo espero que a partir de septiembre ya esté normalizado seguramente todos los procesos y a partir de ahí los que quedaron paralizados en marzo se empezaron a gestionar en septiembre y los de abril ya en octubre, ¿vale? Bueno, perspectivas de futuro y oportunidades de negocio que se abren. Bueno, seguramente las cosas no van a empezar a coger velocidad en Estados Unidos hasta seguramente agosto o septiembre, pero seguramente, y tenemos ese convencimiento, el último trimestre del año en Estados Unidos va a ser especialmente bueno. Entonces, habrá que estar con la escopeta cargada y preparados, no solo en la parte de exportación, sino también la gente que quiera poner un pie allí y arrancar, empezar a posicionarse para estar abiertos a primeros de septiembre, ¿no? Si en algo sabemos que es bueno Estados Unidos es en la velocidad de recuperación de la crisis. Lo que en Europa lleva 5 años de recuperación, allí en año y medio se hace, ¿no? ¿Qué oportunidades de negocio veo yo allí ahora? Bueno, pues todas las que funcionaban van a seguir funcionando. ¿Dónde se abren nuevas perspectivas? O sea, ¿dónde sí que va a haber un gasto superior? Bueno, pues seguramente después de la lección aprendida estos meses va a haber también un gasto que ya había enorme
superior en sector farmacéutico y en medical devices, que de eso tenemos bastante en España. Los hospitales seguramente también van a generar nuevas divisiones. El control telemático que allí está, bueno, de manera muy preliminar implantado en algunos seguros médicos y en algunos hospitales, seguramente que va a haber ahora una clientela que antes no creía en el tema telemático y seguramente se va a apostar por esa parte, donde también somos muy potentes aquí. El cuidado de la tercera edad, seguramente también, que tenemos aquí unas aplicaciones muy potentes y unas maneras de gestionar muy novedosas. Alimentación y bebidas, por supuesto. No solo porque se va a recuperar toda la parte de hoteles a partir de julio y de cruceros poco a poco y de aviación, sino porque también, bueno, pues como sabéis el americano ha cambiado la manera de consumir en estos meses y bueno, pues va a seguir haciendo acopio importante. Esto le ha enseñado que tiene que tener siempre pues una despensa potente para por lo menos aguantar 2 o 3 meses, ¿no? El turismo y hospitality también, seguramente a partir del verano va a crecer muchísimo, va a seguir siendo uno de los principales destinos turísticos del continente. Ya sabéis que Florida tiene 70-75 millones de turistas al año. Y luego, por último, pues el e-commerce y toda la parte de tecnologías de la información, ¿no? Mejoras de tecnología de la información, tanto en las empresas como en administración pública, seguramente que van a implementarse a lo largo del próximo año. ¿Cómo prepararse para el después? Es decir, para a partir de septiembre, pues yo seguiría con los mismos planes que tuviera la empresa española, aunque retrasados, ¿no? 3 o 4 meses, pero seguiría ahora mismo trabajando estos días, implementando, haciendo los deberes y en el caso de Estados Unidos, pues contactando todavía con proveedores, siguiendo en contacto con los clientes, aprovecharía también para estudiar más en profundidad en estos tiempos que estamos más en casa el mercado de Estados Unidos y en el caso de las empresas que van a ir en los próximos meses, pues estudiar cómo voy a entrar, qué pasos voy a dar, con qué velocidad y establecer ya un calendario, ¿no? De hitos para poderlo cumplir. Bueno, por mi parte yo creo que nada más y bueno, estaré encantado de contestar vuestras preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. A la gente que os habéis incorporado tarde, bueno, el plan del webinar era media hora de exposición por parte de Gonzalo Arance, manager del Enterprise Florida, sobre la situación de Estados Unidos y de las empresas en general y oportunidades para las empresas españolas. Y ahora lo que nos gustaría es, aquellos que tengáis preguntas, hemos establecido que mediante el chat que tenéis arriba a la derecha, poder hacer preguntas y si no, pues bueno, yo creo que podríamos hacerlo también si queréis, por hacerlo un poco más ameno y directo, el que quiera hacer una pregunta que encienda el micrófono y que directamente le haga la pregunta a Gonzalo, si os parece. Yo por mi parte, Gonzalo, y desde la perspectiva de la Cámara, bueno, creo que ha sido un mensaje esperanzador, por lo menos es interesante ver que Estados Unidos, como todos imaginábamos, va a salir rápido de esta crisis, va a ser un sector que va a ser un país que va a tirar del carro y que nuestra economía, lógicamente, siendo el segundo o tercer exportador tradicional del mercado alavés, pues está fenomenal que por lo menos la propuesta, la perspectiva que nos dé sea alentadora. Pero a mí me queda una duda, la relocalización por la que puede apostar Trump, en este caso, ¿cómo puede afectar a nuestras empresas? No tanto las que se quieran implantar, pero sí las que quieran llevar a cabo procesos de exportación o de internacionalización. ¿Cómo lo ves tú ese tema? ¿Piensas que va a haber medidas sobreproteccionistas más de las que ya existen, con eso de los tubos? A ver, Santi, yo creo que a ver, las medidas proteccionistas que hemos visto, sobre todo han afectado a 4 productos básicos: el aceite, el vino, la aceituna de mesa y poco más, ¿no? Es verdad que los aranceles, en vez de ser del 3 o del 4 o del 6%, se han ido en el caso del vino al 17-18% y en el caso de las olivas al 25%, que para un producto que no tiene valor añadido y que es un producto básicamente de consumo primario, como si dijéramos, es mucho. Pero fuera de ahí, bueno, tampoco he visto yo unos aranceles exagerados. Es decir,
te comento un poco lo que han hecho algunas empresas, por si nos puede servir de solución. Es decir, yo lo que hago es ver siempre qué están haciendo y cómo evaden esos aranceles o cómo solucionan los problemas, ¿no? Porque cuando a alguno le funciona, esto ya ha abierto camino y esto puede funcionar para otros productos. Hay algunas empresas de ese sector industrial, como has comentado, que ya lo vieron venir, porque acuérdate que se anunció 6 meses antes, que viene como lo de China, y lo que hicieron fue básicamente montar una línea de finalización de producto allí. Dirás, joder, pero claro, es que para hacer eso te tienes que gastar 4 o 5 millones de dólares. Y es que eso es toda la caja de la empresa. Bueno, es que con medio millón, bien gestionado y bien gastado, se puede montar una línea de ensamblaje, porque ten en cuenta que prácticamente si tú metes todos los productos semifinalizados hechos aquí en España y aprietas 4 tornillos allí, el producto finalizado ya es Made in USA. Tienes que mirar ahí qué partes, si alguna de esas partes por separado no tienen aranceles, y si no lo tienen, ya tienes la solución encima de la mesa. Que además no es una solución que te sirve para ahora, te sirve para muchos años. Y para decir a tus distribuidores y a tus proveedores y a tus importadores y a tus clientes que tú estás haciendo un producto americano, ¿vale? Con lo cual, además, ya puedes también vender a la administración, al departamento de defensa, a las public schools, a un montón de cosas. En el caso de los productos de alimentación, tú fíjate, coño, lo imaginativos que somos. Hay una empresa de Andalucía que 3 meses antes, cuando ve venir esto, que son los de COSUR, se montan en la costa este una planta de envasado solo. Que eso te cuesta, yo creo que con 250.000 dólares lo haces. El aceite, aunque sea virgen extra, cuando viene a granel, no paga arancel. Entonces, coño, me llevo unos contenedores en bulk y lo envaso allí. Y esto me está costando 2 céntimos por botella al final, de coste final. Bueno, pues es una solución imaginativa. Y puedes poner producto envasado en Estados Unidos, porque nadie va a leer lo de envasado. Y le pones la banderita. Bueno, pues ya has mantenido todos los clientes que tenías. Es más, pueden incluso que ganes alguno, pero no has perdido ni un cliente. Todas las demás se han ido quedando estos meses por el camino. Todas las demás competidoras de aceite, poco a poco, pum, 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 ha empezado a vender menos, porque claro, se empieza a traer aceite de Portugal o aceite de Grecia. Vale, pues, Santi, he visto una pregunta antes de alguien sí, sobre el ESTA, ¿verdad? Puede ser. Sí, Gema nos pregunta, y con un ESTA válido, ¿cómo se va a poder entrar en Estados Unidos? ¿Hay alguna consulta por el país? Pues mira, exactamente el ESTA, lo mismo que los visados. Ahora mismo están paralizados y no se puede entrar con ESTA. Cuando se abra de nuevo los viajes internacionales y veamos si se puede viajar desde Europa, seguramente recibirás un email con una extensión por la parte que te quedaba de esta. Si te quedaban 3 meses, te quedarán 3 meses a partir de la fecha de apertura para poder utilizarlo. Muy bien. Luego tenemos también María, que dice que en un mercado en el que los encuentros sectoriales son tan importantes, ¿cómo se contemplan las restricciones a las concentraciones de personas y cómo están afectando al calendario de encuentros sectoriales? Y que si crees que es posible que esta apertura de la economía vaya acompañada de una recuperación o no cancelación de estos eventos previstos. Hombre, yo creo que se refiere a las ferias, que es una pregunta también que me ha hecho todo el mundo, porque la gente tiene ya su calendario hecho y tal. Yo creo que en Estados Unidos no es que sean más valientes, Santi, que nosotros, pero sí es verdad que se dejan poner peor el bozal y la correa. Ya has visto las imágenes en la televisión. Este es mi país y tú a mí no me puedes obligar a nada. Si a mí me da la gana salir, salgo. Entonces, yo creo que a partir de octubre, las ferias del último trimestre, yo creo, es una sensación personal y una opinión personal, creo que sí se van a celebrar. Lo de antes, por supuesto, está cancelado todo hasta septiembre, pero yo creo que octubre, noviembre y diciembre sí se va a hacer. Con lo que sea, con hand sanitizers, en vez de un pabellón se cogen 2 para que haya mayor holgura entre stands.
pero yo creo, conociéndoles, que se van a hacer. Bueno, pues también son buenas noticias, Gonzalo, ¿eh? También son buenas noticias. Sí. Tenemos otra consulta, Estíbaliz. En el sector turístico de nuestro país, el mercado americano estaba en continuo crecimiento. ¿Podremos recuperar este mercado? ¿Cómo lo ves? El futuro, ese futuro halagüeño que has dicho del mercado estadounidense que va a tirar, que va a ser tractor, ¿cómo lo ves? Facilísimo, Santi. No es que lo vayamos a perder, es que no lo vamos a recuperar. Y verás por qué. Porque nuestros competidores en Europa, que son Croacia, Italia, Grecia y Portugal, que ofrecen la misma seguridad jurídica que nosotros, la misma moneda, incluso precios más baratos, y una comida y un ocio igual de bueno, ya se han adelantado y ya han empezado a decir que en Portugal abren la frontera terrestre el 15 de junio y seguramente la aérea a partir del 1 de julio. Los griegos, que ha salido ayer en el Expansión, han dicho, venid, que el 4 de junio estamos listos para recibiros y nos van a quitar el cocido. Y como esta gente del gobierno está sentada y no prevé que esto es una competición internacional para quitar clientes, pues este verano ya nos podemos dar por muertos. Seguramente que la gente que haga planes ahora durante este mes elija estos destinos que ya sabe que van a estar abiertos. Con lo cual, ya nos han quitado los clientes. Lo malo es que si les gusta el destino, el año que viene repiten en el sitio donde han ido. Por eso no puedes permitir que te lo quiten. Bueno, pues este mensaje no ha sido tan halagüeño, ¿eh, Gonzalo? No, pero ya te digo, depende de la... Si mañana hacen una campaña internacional de estamos abiertos para vosotros y os esperamos, que cuesta 5 millones de euros, han tirado 50.000 millones, 5 millones en los medios, en la televisión extranjera, en todos los países objetivo, que son 10 al final. Estamos abiertos desde el que sea, pero un mensaje de certeza, el 1 de julio, el 15, el 1 de agosto, pero algo. Sí. Pero bueno, como se van tomando decisiones diarias, pues es imposible. Mira, tenemos otra pregunta de Josu. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la charla. Una pregunta. ¿Cómo está afectando el confinamiento y la ralentización de la economía al sector de producción siderúrgico estadounidense? ¿Existe alguna previsión optimista a medio o largo plazo? ¿Cómo puede afectar a las exportaciones españolas, tanto de materia siderúrgica como de bienes y servicios para este sector? En temas siderúrgicos, como sabéis, también han impuesto algunos aranceles, sobre todo al acero inoxidable y al aluminio. Como sabéis, Acerinox tiene planta en Kentucky, con lo cual toda esa producción la evita desde aquí y todo lo que se consume en Estados Unidos lo fabrica allí. Y lo que yo veo es, bueno, pues que se van a mantener seguramente estos aranceles durante todo lo que queda de esta administración hasta noviembre y seguramente otros 4 años, porque Trump va a volver a ganar. Entonces, en el caso de Estados Unidos, que me preguntabas también de la parte del consumo, el consumo ha seguido muy potente, la construcción no ha parado prácticamente y yo creo que va a seguir, bueno, con un impasse ahora de 3 o 4 meses, pero la locomotora americana yo creo que a partir del último trimestre va a seguir tirando a lo bestia. Y en año y medio aquí no ha quedado nada de esto. Entonces, yo creo que con el plan de infraestructuras que sí que ha metido Trump y que no ha dado tiempo a ejecutarse, está más bien pensado para que esté en ejecución ya todo el segundo mandato, ahí sí que va a haber un consumo enorme, no solamente de servicios de ingeniería y de temas de construcción, sino pues todo lo que lleva aparejado, como cemento, vigas, acero, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso sí que va a pegar un buen tirón importante al tema científico, que seguramente no se pueda cubrir solo con la producción interna. Gonzalo, yo tengo otra pregunta para hacerte. Hemos hablado de la potencialidad de determinados sectores, hablábamos aquí del e-commerce, hablábamos también del tema de hospitales, farmacia. ¿Crees que las ayudas de cooperación que podamos tener vía CEDETI o vía este tipo de organismos pueden ser un facilitador para la entrada de empresas, en este caso alavesas,
en este tipo de mercados para buscar ahí partners tecnológicos que nos ayuden en el soft landing de Estados Unidos? ¿O ese es un tema que va a pasar más desapercibido con esta crisis? Yo creo que son interesantes, cualquier ayuda que sea, siempre tiene que ser bienvenida. Esos 5.000 euros que te dé el CDTI para ese proyecto. Como sabes, el ICEX también tiene o sigue teniendo, aunque tardó en renovarse este año, volvió a poner en marcha 6 meses tarde, el PIPE, con el plan de implantación en el exterior, donde también, si vas a hacer algo en el exterior, tienes una ayuda bastante interesante, que te va a pagar todos los costes de implantación, porque con eso puedes cubrir el coste de la sociedad, los 2 primeros meses de la oficina, el estudio de mercado y seguramente te dé para hacerte un viaje de prospección de 7 días. Bueno, pues todo ese tipo de ayudas vienen bien. Ahora, si las empleas bien, claro, le tienes que sacar chispas a esos pocos euros que te llegan de la administración y luego, pues a nivel cámara lo mismo, cualquier tema que te haga de estudio de mercado, de cualquier agenda de trabajo, si tú la sabes trabajar bien, no es solo ponerte en sus manos y viajar y darte el paseo, si tú haces un trabajo a mayores potente, es muy aprovechable y tienes que sacar provecho sí o sí de eso en los próximos meses. Sí, bueno, aquí indicar un poquito a los asistentes que ya, como ya conoceréis, los miembros del Consorcio Vasco de Internacionalización, donde está la Agencia Vasca de Internacionalización, las diputaciones y las cámaras de comercio vascas, bueno, pues ayudamos en todo ese proceso de reflexión y de implementación en el extranjero con este tipo de ayudas también parecidas a las que comentaba Gonzalo ahora que tiene ICES. Entonces, animaros a todos los que estéis pensando pues, en dar ese paso de poder buscar una implantación en Estados Unidos o por lo menos plantearlo a nivel estratégico, bueno, pues que se os puede ayudar en esta reflexión y en el posterior acompañamiento. Muy bien. Yo no sé si tenéis alguna pregunta más. Podéis abrir el micrófono, el que quiera hacer una pregunta directamente a Gonzalo, en vez de escribirlo. Y si no hay preguntas, pues damos por finalizado el webinar, que espero que haya sido de vuestro interés. ¿Alguno tiene alguna pregunta para Gonzalo? Que aprovechen, Santiago. Sí, que aprovechen, que es el Ya que momento. estamos aquí, aprovechar. Bien, ¿no hay preguntas entonces? Parece que no hay preguntas, Gonzalo. Vale. Yo sí te agradecería que si pudieras dejar, bueno, la presentación la vamos a colgar, está grabándose esta presentación, pero sí te agradecería que si pudieras dejar un correo electrónico o algún dato Claro. para que te localicen. Mira, mi email es de Gonzalo Arance, la G de Gonzalo, Arance, del apellido acabado en CE, garance, @eflorida.es. Gearance, @eflorida.es. ¿Vale? Cualquier cosa que queráis preguntarme en privado, pues estaré encantado de poderos ayudar. Vale, mira, acaba de entrar una pregunta de David. Es una pregunta que es curiosa, efectivamente, y es cómo ven los americanos a los españoles y su gestión de la crisis. ¿Qué se percibe pues, de lo que estabas comentando tú anteriormente, de cómo estamos a nivel del Estado central, cómo se está gestionando esta crisis, cómo piensan que lo estamos haciendo y Pues mira, en qué lugar vamos a quedar en su mente, digamos? Santiago, ya estamos un poco fastidiados. A ver, esto va por zonas, ¿no? Bueno, la zona de Florida, como sabes, ahí hay un amor por lo español bestial y siempre se habla con un cariño enorme y se ven las empresas españolas porque se conoce lo que han hecho durante estos 25 o 30 años esas 500 empresas españolas que hay establecidas en Florida. Bueno, pues se las ve como, bueno, pues como empresas serias, funcionan bien, una empresa europea. Pero es verdad que la percepción a nivel general en Estados Unidos es bastante pobre. La gestión de la crisis nos ha vuelto a dejar otra vez como el hermano tonto de Europa. Otra vez somos el tonto del grupo. Nos meten en el saco con Italia, pero ya nos gustaría ser Italia, que exporta más de lo que importa. Y sobre todo el gobierno,
Bueno, pues ya nada más llegar al poder, lo primero que hizo fue también retirar una fragata del grupo de apoyo, no sé si era del Mediterráneo o del Golfo Pérsico, que nos cuesta 2 perras, ¿vale? Y que además no va a hacer absolutamente nada, está allí solamente de apoyo. Y ya eso, fíjate, ese pequeño detalle ya levantó otra vez, como en la época de nuestro querido amigo ZP, levantó ampollas ya en el Departamento de Estado y ya eso nos ha costado, por ejemplo, el contrato de... A ver ese niño tan guapo. Se me escapa, es lo que tiene el teletrabajo. Perdona, Eso ha levantado ampollas en el Departamento de Estado y fíjate lo del contrato de Navantia del otro día, que son 5.000 millones, cómo nos había venido de bien, no solamente para cargar de trabajo a todos los astilleros, que siempre viene bien tener cartera para 2 o 3 años y esa tranquilidad para todos los trabajadores y todas las empresas auxiliares, sino que también el conseguir un contrato de defensa, coño. En Estados Unidos, a nivel mundial, te da un caché que es la leche. O sea, porque es que ahora Australia o Corea o tal dice, es que yo quiero esas fragatas, ¿no? Entonces, no es solo lo que pierdes, es que a nivel reputacional y de vender, pues era un contrato muy, muy potente, muy goloso, pero nos lo han quitado y se lo han dado a Italia pues por el detallito de la fragata, de nada. Entonces, sí, bueno, pues son ganas de fastidiar, pero al final nos fastidiamos todos. Claro. Gonzalo, te agradezco mucho la sinceridad con la que estás hablando porque, bueno, son pensamientos que yo creo que todos tenemos en mente y efectivamente la imagen, aunque es del Estado, se ha visto deteriorada. Yo creo que en el caso del País Vasco, perdóname que ahora nos sitúe más en el entorno nuestro, bueno, yo creo que la parte del País Vasco, pues estamos posicionados con plantas allí productivas, importantes de primer nivel. Y eso yo creo que la imagen que damos, pues bueno, es un poco diferente. Déjame ser un poco más optimista de lo que es la media nacional. Bien, Estíbaliz, yo no sé si quieres hacer algo. La perspectiva para España es muy mala, pero acordaros que hay un mundo entero fuera esperándonos. O sea, ya pasó en la otra crisis. Muchísimas empresas dijeron, bueno, pues lo de aquí lo mantendré como pueda, pero yo ahora mismo todos mis esfuerzos van a ir dedicados a crecer fuera. Y es que hay diferentes velocidades, diferentes idiosincrasias, diferentes gustos fuera, diferentes economías, más potentes, menos potentes, para todos los servicios, para todos los productos. Es que el mercado está ahí. Entonces, hay que ir a por él. Es que no hay otra. Efectivamente. Bueno, y para eso les recuerdo que pueden contar con la Cámara de Comercio y lógicamente, con los partners, con la Agencia Vasca de Internacionalización. Estamos todos a su disposición porque entendemos que el mercado nacional va a estar muy parado, el mercado nacional en España va a estar muy parado en los próximos años y la internacionalización, si antes era imprescindible, ahora es mucho más todavía de cara a poder seguir siendo competitivos y mantener el empleo y la riqueza en Álava, en Euskadi y en el Estado. Efectivamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ir terminando ya con la ponencia de Gonzalo. Estíbaliz, que veo que tienes el micrófono abierto, no sé si quieres preguntar algo. No. Vale. Bueno, pues yo por mi parte, si no hay ninguna pregunta más, Gonzalo, te repito lo mismo, muchísimas gracias por contar contigo. Siempre es un placer y un lujo poderte tener aunque sea en este caso virtualmente, y esperamos que los consejos que nos has trasladado sean de utilidad para los asistentes y sabemos que te tenemos cerca y que siempre eres bienvenido por estos lares, Gonzalo. Un placer. Santiago, un placer. Muchísimas gracias por organizarlo y a la Cámara también y espero muy pronto, a ver si ya en septiembre está todo ya normalizado y puedo ir a comer contigo. A Vitoria. Abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte, Santiago. Bueno, gracias a todos por asistir a este webinar. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.